Bienvenidos, sonámbulos. Esta noche empezamos con una historia que huele a sótano polvoriento lleno de frascos con cosas flotando. Una de esas que nadie pidió, pero que tiene el equilibrio perfecto entre lo extraño, lo brillante y lo absolutamente inútil. Si alguna vez te sentiste demasiado raro para tu grupo de WhatsApp o demasiado disperso para terminar un solo libro sin empezar 5 más, tal vez te lleves bien con el protagonista de hoy. Si quieren seguir escuchando historias innecesariamente detalladas a medianoche, pueden dejar un like y suscribirse. Así este canal no se queda solo en la noche y ustedes no se quedan sin historias. En los comentarios cuéntenme qué otra época o personaje quieren visitar en nuestras próximas madrugadas. Ahora sí, acomódense. Cobijita lista, almohada estratégica, y ese momento en que el cuarto queda en penumbra y uno siente que ya no hay prisa. Imaginen esto, un palacio silencioso en el corazón de Praga, tapizado con mapas astrológicos, cráneos cuidadosamente ordenados por rareza y vitrinas llenas de instrumentos que no tienen instrucciones de uso. El ambiente huele a cera de vela, tinta vieja y algo indefinible que uno no sabe si es incienso o un animal disecado en mal estado. En ese lugar, mitad museo, mitad laboratorio, mitad manicomio barroco, gobierna un hombre que parece salido de un cruce entre un tarot renacentista y un club de fans de los alquimistas. Su nombre, Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero también mecenas de astrólogos, obsesivo coleccionista de criaturas imposibles, acumulador compulsivo de arte y ciencias esotéricas. Y, según varios contemporáneos, uno de los reyes más frikis que haya pisado un trono. Un Habsburgo con cara de desvelo permanente, mirada perdida y presupuesto ilimitado para gastar en cosas que harían feliz a un personaje de Tim Burton. Rodolfo gobernó desde finales del siglo XVI hasta inicios del XVII, una época donde la razón y el misticismo se peleaban cada día por ver quién entendía el mundo mejor. Y él, en vez de elegir un bando, decidió financiar a los dos. Quería entender el universo desde el telescopio, pero también desde la bola de cristal. Y mientras otros reyes conquistaban tierras, él conquistaba rarezas. Pero esta historia no es solo sobre un emperador excéntrico. Es también sobre qué significa el poder cuando se combina con la curiosidad sin freno. Sobre cómo un solo hombre convirtió su corte en un zoológico de ideas extrañas. Y sobre por qué, aunque muchos lo consideraron inútil, distraído y loco, Rodolfo II tal vez fue uno de los personajes más interesantes de todo el Renacimiento. Así que si estás despierto, prepárate para un recorrido por gabinetes de maravillas, alquimistas obsesionados, monstruos embalsamados y secretos que flotaban en frascos. Si ya estás con los ojos entrecerrados, mejor. Esta historia no necesita que entiendas todo, solo que escuches, como si te la contaran desde una biblioteca encantada justo antes de dormir. Cuando Rodolfo II heredó el trono del Sacro Imperio Romano Germánico en 1576, nadie imaginaba que, en vez de expandir fronteras o aplastar herejías, su prioridad sería otra: entender el cosmos, o al menos intentarlo desde su escritorio. Un escritorio, por cierto, que no estaba lleno de papeles de estado, sino de piedras raras, esferas armilares, huesos de origen dudoso y pequeños mecanismos que chirriaban de manera muy poco reconfortante. Mientras otros monarcas encargaban castillos, Rodolfo encargaba astrolabios. Mientras otros estudiaban tratados de guerra, él hojeaba grimorios. Desde su llegada al poder, hizo algo inusual. Mudó su corte de Viena a Praga, oficialmente por razones estratégicas, pero en realidad porque Praga le parecía más mágica, menos política, más inspiradora, como si supiera que para lo que él quería hacer, coleccionar el conocimiento, lo extraño y lo inentendible, necesitaba una ciudad con niebla permanente y callejones que parecieran salidos de una novela gótica escrita antes de tiempo. Praga se convirtió así en su laboratorio personal,
o, si lo prefieres, en su nave nodriza. Allí reunió lo que algunos llamaron una corte, y otros, con menos filtro, un circo ilustrado. Porque sí, había consejeros y embajadores, pero también alquimistas con nombres impronunciables, astrólogos con túnicas brillantes, boticarios que juraban haber visto a Dios destilarse en un frasco, y matemáticos que, honestamente, preferían hablar con el cielo antes que con la nobleza. Rodolfo los recibía a todos, tenía paciencia para el delirio y poca tolerancia para la burocracia. Prefería una noche entera hablando con Johannes Kepler sobre los movimientos planetarios que una hora atendiendo una disputa territorial entre dos duques. Y si uno de sus consejeros insistía demasiado con asuntos de Estado, él simplemente se levantaba y se iba, como si la gravedad política no fuera compatible con su órbita personal. Y mientras tanto, su colección crecía, porque además de humanos brillantes y excéntricos, Rodolfo reunía objetos, muchos, miles, estatuillas grecorromanas, mapas medievales, esqueletos, relojes imposibles y, por supuesto, toda clase de instrumentos científicos, pero también cosas raras, como un huevo de avestruz pintado con escenas del juicio final, o un bastón que, supuestamente, perteneció a Moisés, aunque nadie se atrevía a preguntarle cómo lo sabía, o una copa tallada en un meteorito. ¿Real? ¿Quién sabe? Rodolfo lo creía, sin duda. Su trono, entonces, no era un asiento, era una atmósfera, un entorno donde la obsesión por entender el universo se mezclaba con la necesidad de rodearse de cosas que hicieran preguntas, no que dieran respuestas, porque Rodolfo no quería mandar, quería saber. Y si eso significaba gastar el presupuesto imperial en mecanismos que nadie entendía o en jaulas con criaturas extrañas, lo hacía sin titubeos, como si su reinado fuera una especie de suscripción vitalicia a una mezcla entre National Geographic, la Biblioteca de Alejandría y una tienda de magia del siglo XVI. Y en ese ambiente flotaba algo muy especial, una sensación de que, si uno se quedaba lo suficiente en Praga, podía terminar descubriendo un nuevo planeta o viendo cómo un autómata te seguía con la mirada. En un rincón del castillo de Praga, donde el sol apenas se atrevía a entrar, Rodolfo II tenía su mayor tesoro. No era la corona imperial, ni un archivo con tratados de guerra, ni una biblioteca secreta con saberes prohibidos, aunque también tenía todo eso. Era su cámara de maravillas, su Kunstkammer, un gabinete de curiosidades que, más que un museo, parecía la habitación de un niño genio con trastornos del sueño y demasiado acceso a eBay barroco. Entrar allí era como adentrarse en un sueño febril. Criaturas disecadas que nadie lograba clasificar, fósiles que parecían inventados, cuadros que mezclaban anatomía y mitología como si fueran parte del mismo universo, instrumentos musicales con más cuerdas que sentido, y artefactos que uno no sabía si eran astrológicos, alquímicos o simplemente decorativos. Para Rodolfo, cada objeto tenía valor no por lo que era, sino por lo que podía insinuar. No importaba si un cuerno era de unicornio o de rinoceronte malinterpretado. Lo importante era que abriera una puerta a la imaginación, que despertara preguntas, que desafiara lo que se creía posible. Y vaya que lo lograba. Había una sirena embalsamada con torso de mono y cola de pescado. Había una piedra del rayo que supuestamente caía del cielo como castigo divino. Había dientes humanos gigantes, de supuesto origen bíblico, y esqueletos de criaturas con demasiadas patas como para ser reales, pero no lo suficientemente irreales como para descartarlos por completo. El resultado era un desfile de cosas que podrían haberse caído de un universo paralelo. Pero no todo era monstruosidad, también había belleza. Rodolfo coleccionaba arte con una voracidad que haría sonrojar a un galerista moderno. Compraba cuadros como quien compra stickers para un álbum, sin un hilo temático claro, pero con una fascinación casi infantil, obsesionado con Tiziano, con Durero, con Arcimboldo, ese pintor que hacía retratos con frutas, verduras y animales,
y que probablemente entendía mejor que nadie la mente de su emperador. Y a la vez había ciencia, instrumentos de navegación, telescopios experimentales, modelos anatómicos y un sinfín de herramientas diseñadas para acercarse al conocimiento, aunque muchas de ellas fueran más decorativas que útiles, porque eso era lo curioso de la colección de Rodolfo. No distinguía entre ciencia, arte o superstición. Todo formaba parte del mismo intento de entender el universo. En tiempos donde la ciencia moderna aún no tenía un método del todo definido, esta mezcla no era solo permitida, era deseada. El saber era un terreno pantanoso y Rodolfo se sumergía en él con botas de oro, sin miedo al ridículo, sin separar lo verificado de lo fabuloso, porque en el fondo él intuía que el mundo no era una cosa ordenada y lógica, era un caos hermoso, y su gabinete de curiosidades era la forma física de ese caos. Algunos visitantes quedaban fascinados, otros francamente horrorizados. Uno de ellos escribió que estar allí era como caminar dentro del cerebro de un loco sabio. Otro lo describió como una colección que provocaba más preguntas que respuestas y más escalofríos que certezas. Y sin embargo, todo ese desorden tenía un extraño equilibrio, como si el propio Rodolfo supiera que estaba construyendo no solo una habitación para mostrar cosas, sino una visión del mundo. Una donde lo raro no era un error, sino una pista. Imagina trabajar en una corte donde tu jefe imperial no te pide informes financieros ni decretos firmados, sino predicciones astrológicas sobre el futuro del imperio, y quizás una fórmula para transformar plomo en oro. Bienvenido al gabinete de talentos de Rodolfo II, un equipo de sabios que incluía astrónomos visionarios, alquimistas semi-explotados, médicos que también eran místicos y filósofos naturales que llevaban más pergaminos que ropa interior. Una especie de startup del saber, pero con túnicas largas, barba tupida y cero rentabilidad. Uno de los más célebres fue Johannes Kepler, que llegó a Praga casi por accidente y se quedó casi por obligación. Su misión era explicar las órbitas planetarias, pero se encontró resolviendo los horóscopos del emperador. Literalmente, Rodolfo quería saberlo todo, si debía salir de la cama, si los astros estaban alineados para firmar tratados, si Mercurio retrógrado justificaba que no respondiera cartas diplomáticas durante 3 meses. Y Kepler, con su mezcla de ciencia incipiente y cortesía profesional, le seguía el juego, porque entre cálculo y cálculo astronómico entendía algo esencial. El que paga, manda, aunque no entienda ni una palabra de lo que mandó calcular. También estaba Tycho Brahe, un danés con bigote ilustre, nariz postiza de metal, por un duelo, y una precisión obsesiva para observar el cielo. Brahe construyó observatorios monumentales y mapas estelares más detallados que cualquier GPS moderno, todo sin telescopio, porque aún no existían, y aún así lograba ver más lejos que muchos con lentes. Lo curioso es que Brahe y Kepler se llevaban como 2 compañeros de laboratorio que comparten cafetera, pero no toleran las teorías del otro. Uno era más experimental, el otro más teórico. Uno confiaba en el orden divino, el otro en las matemáticas. Pero Rodolfo los mantenía juntos, como si fueran una boy band renacentista cuyo único álbum sería Teorías del cielo y otras obsesiones imperiales. Y no podían faltar los alquimistas. Ah, los alquimistas. Esos científicos del quizás que mezclaban química, magia, mística y mucho humo, literalmente. Rodolfo los financiaba con entusiasmo, esperando que alguno encontrara la piedra filosofal o al menos una receta para curar su eterna melancolía. Algunos prometían oro, otros prometían inmortalidad, y unos cuantos simplemente desaparecían con el presupuesto. Pero el emperador no los juzgaba. Creía sinceramente que el universo ocultaba secretos que solo los obsesivos, los excéntricos y los desesperados podían alcanzar.
En esa corte, el conocimiento era un juego entre luces y sombras. Nadie distinguía con claridad dónde terminaba la ciencia y empezaba el delirio, y eso le encantaba a Rodolfo. Su palacio no era un lugar para certezas, sino para teorías por probar, ideas sin fundamento y fórmulas que podían explotar o iluminar según el día. Y lo más curioso, Rodolfo no era ajeno a todo esto. Leía, preguntaba, debatía, tomaba notas. Tenía una sed de saber tan grande como su confusión existencial. Algunos dicen que usaba la ciencia como excusa para no gobernar. Otros que usaba la alquimia como terapia. Pero quizás simplemente prefería perderse en la complejidad del universo antes que enfrentarse a la brutalidad de la política. Mientras los reinos vecinos se desangraban en guerras religiosas, alianzas traicioneras y ajustes de cuentas dinásticos, Rodolfo II seguía sumergido en su mundo de astrolabios, retratos vegetales y huesos misteriosos. A su alrededor, el Sacro Imperio Romano Germánico se fracturaba lentamente, como una porcelana que se cuartea sin romperse del todo. Pero él parecía más interesado en saber si los sueños tenían base científica que en detener a los protestantes que amenazaban con incendiar media Europa. Y es que Rodolfo, por más título que llevara, nunca fue un gobernante convencional. Gobernar lo aburría. Las audiencias diplomáticas le daban dolor de cabeza. Las reformas fiscales lo deprimían. Y las guerras, ni hablar. Prefería pasar horas clasificando piedras semipreciosas que decidir el futuro de una provincia. Los embajadores lo buscaban para negociar tratados. Él los recibía, pero después de una hora explicándoles la importancia esotérica de cierto cometa, los mandaba de regreso sin una sola resolución política. Con suerte, se iban con un dibujo de Saturno bajo el brazo, o con ansiedad. En las crónicas de la época se empieza a notar una incomodidad creciente. Los consejeros imperiales lo describen como ausente, ensimismado, propenso a las largas ausencias mentales, que es la forma elegante de decir que podía pasarse días sin salir de su gabinete, obsesionado con un modelo del sistema solar o con una piedra que según él brillaba de noche. Sus enemigos empezaron a murmurar que estaba loco, sus aliados también, pero con más cautela. Y mientras tanto, Rodolfo acumulaba, no solo objetos, también personas. Su corte era una especie de red social barroca. Todos los excéntricos, científicos incomprendidos y artistas raros querían un lugar en Praga. Sabían que allí encontrarían algo más valioso que dinero: atención. Porque Rodolfo tenía una habilidad que muy pocos reyes poseen, ni antes ni ahora. Sabía escuchar con verdadera fascinación. No interrumpía, no corregía, solo pedía que le contaran más. Y eso, para un genio del siglo XVI, era más seductor que cualquier fortuna. El problema era que, mientras todos hablaban, nadie gobernaba. Las decisiones importantes se posponían. Las disputas internas se agravaban. Y los enemigos del imperio aprovechaban. Porque la ausencia de liderazgo no es una forma poética de mandar, es una invitación al caos. Y aunque su hermano Matías intentó cubrir algunos vacíos, era evidente que el poder real estaba desconectado, literalmente. Algunos lo llamaban el emperador filósofo, otros el emperador ausente, pero quizás lo más preciso sería decir que Rodolfo fue el primer monarca documentalista de lo raro. No buscaba imponer orden, sino observar el desorden con curiosidad, como si el imperio fuera un experimento, y él, un espectador privilegiado desde su torre llena de libros, telescopios y taxidermias imposibles. Y lo más desconcertante de todo, él lo sabía. Sabía que no estaba cumpliendo el papel tradicional de emperador, pero tampoco quería fingir. Prefería un imperio colapsando a tener que renunciar a su mundo interior. Un mundo más fascinante que cualquier corte, más honesto que cualquier tratado y más raro que cualquier criatura de dos cabezas que guardaba en su colección.
En tiempos donde las fronteras entre mito y ciencia eran más delgadas que un pergamino húmedo, la corte de Rodolfo II se convirtió en un imán para todo lo que no encajaba en ningún otro lado. Era el lugar donde las verdades a medias, los fraudes bien armados y las maravillas inexplicables convivían en una armonía tan surrealista como fascinante. Si París era el centro del arte y Londres el de la política, Praga era, sin duda, la capital del «¿pero esto qué es?». Por ejemplo, estaban los autómatas, maravillas mecánicas diseñadas por artesanos obsesivos que caminaban, giraban los ojos o movían los brazos al ritmo de engranajes escondidos bajo trajes renacentistas. Algunos parecían caballeros en miniatura, otros aves de metal que piaban con sonido más bien deprimente. No servían para nada práctico, pero Rodolfo los observaba con una mezcla de ternura y admiración, como quien encuentra sentido en una caja de música defectuosa. Para él, cada uno era una pequeña victoria contra el caos, una muestra de que el hombre, con suficiente paciencia, podía fabricar vida, o al menos una imitación aceptable. También estaban las reliquias, muchas, demasiadas, todas con etiquetas dudosas y orígenes aún más sospechosos. Un diente de dragón, un clavo de la cruz original, un pedazo del arca de Noé, convenientemente cortado para caber en una vitrina. Rodolfo no preguntaba mucho, prefería creer, o al menos fingir que creía, porque a veces la fe en lo extraño es más reconfortante que la certeza de lo común. Y en todo caso, ¿quién iba a comprobarlo? Pero lo más impresionante o perturbador eran los monstruos, criaturas disecadas que parecían salidas de un bestiario medieval ilustrado por alguien con muy mala memoria visual. Había sirenas con costuras evidentes, dragones de 3 cabezas que claramente eran armadillos maquillados, y hasta un bebé con 2 torsos y una expresión de eterna sospecha. Algunos eran reales en el sentido anatómico del término, otros eran collages grotescos, mezcla de varias especies y mucho pegamento. Pero todos tenían un lugar de honor en la colección, como si el mismísimo Dios hubiese decidido experimentar con Photoshop divino durante la creación. La fascinación de Rodolfo por lo monstruoso no era morbosa, era filosófica. Veía en esos errores de la naturaleza o del taxidermista una oportunidad para pensar distinto. ¿Y si lo anómalo no era un fallo, sino una posibilidad? ¿Y si la belleza clásica solo era una convención? ¿Y si los monstruos eran en realidad espejos de nuestra propia rareza? Por eso, la corte no solo toleraba la excentricidad, la celebraba. Científicos con ideas imposibles, artistas con obsesiones ridículas, místicos que hablaban con los astros. Todos tenían lugar allí. Era como una universidad sin temario, un laboratorio sin hipótesis, un convento sin fe, pero lleno de preguntas. Y mientras afuera el mundo exigía claridad, orden y definiciones, Rodolfo cultivaba la ambigüedad como un arte. Su corte no era un centro de poder, era una performance, una puesta en escena del pensamiento libre, del deseo de saber, del goce de lo inútil, porque en un mundo que se desmoronaba bajo la guerra y el dogma, él prefería encerrarse con monstruos disecados y relojes que no daban la hora. Y así, mientras Europa se sacudía entre guerras, herejías y coronas cambiantes, Rodolfo II vivía rodeado de esqueletos de sirenas, relojes sin sentido y sabios que discutían si el alma tenía peso. Fue un emperador sin ganas de imperar, un coleccionista profesional del desconcierto, un amante de lo imposible y, a su modo, un visionario. Porque mientras otros reyes buscaban expandir sus territorios, Rodolfo exploraba otro mapa, el de la mente humana, con todos sus delirios, maravillas y contradicciones. No dejó herederos, no dejó reformas, no dejó conquistas, pero dejó algo que con suerte no se pierde, la idea de que lo inútil también tiene valor, que lo raro merece un lugar, que preguntarse por cosas sin respuesta es quizás una de las formas más bellas de existir.
Fue un hombre que gobernó poco, pero imaginó mucho, que prefirió perderse en el arte antes que en la guerra, que gastó más en alquimia que en armas, y que murió solo, en un castillo lleno de cosas que nadie más sabía para qué servían. Hoy muchos de sus tesoros están dispersos, olvidados en vitrinas polvorientas o vendidos al mejor postor. Pero su espíritu, ese impulso por acumular maravillas inútiles y por mirar lo extraño con ternura, sigue vivo en cada museo, en cada estante, lleno de objetos sin categoría, en cada mente que decide hacerse una pregunta sin esperar una respuesta práctica. Porque al final, Rodolfo II no fue un error de la historia, fue una pausa, una especie de suspiro largo entre tanto ruido. Y en este canal, que también vive de pausas, rarezas y preguntas inútiles, dichas en voz baja, lo entendemos bien. Así que si esta noche no pueden dormir, no se preocupen. Imaginen que están caminando por los pasillos oscuros de su castillo en Praga, que una sirena disecada los observa desde una vitrina, que un autómata les guiña un ojo de hojalata, que el emperador, allá al fondo, les ofrece una copa de vino y les pregunta, muy serio, ¿tú también coleccionas imposibles? Gracias por acompañarme una noche más. Si quieren seguir explorando lo que la historia dejó entre sombras y susurros, pueden suscribirse al canal, dejar un like o simplemente quedarse en silencio y dejar que todo flote. Hasta el próximo episodio, Sonámbulos, donde haya rareza, allí estaremos.